Hola, ¿cómo están? Siguiendo con nuestras clases virtuales, preparé este video para compartir con ustedes algunas informaciones y parte práctica de nuestra unidad 6, denominada la práctica en la registración, correspondiente a nuestra materia contabilidad. Toda empresa o unidad económica tiene diversas necesidades y entre estas la de información es un elemento fundamental desde el punto de vista de la supervivencia en el mercado y la proyección del ente. La contabilidad tiene las siguientes funciones: clasificar los datos, o sea, los comprobantes que surgen de los hechos contables, registrar los valores o importe de los comprobantes en los libros respectivos, sea diario, mayor, libro de compras, calcular los registros realizados, pues estos deben pasar necesariamente por algún cálculo matemático de tal manera que facilite la elaboración de diferentes informes llamados estados contables. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el principio de la partida doble dice que todas las cuentas deudoras deben ser igual a las cuentas acreedoras en un asiento? Presentar los informes materializados en los estados contables a los diferentes usuarios. ¿Cuáles son esos estados contables? Y lo que nosotros conocemos básicamente, que son el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de variación del patrimonio neto. Y como último, vamos a decirle, como última responsabilidad de la contabilidad es analizar e interpretar esos estados contables. En el afán de cumplir con sus funciones, la contabilidad organiza sus tareas bajo determinado sistema contable. Para ello tiene en cuenta ciertas matrices o ciertas ideas sobre las cuales gira su trabajo. Uno de estos elementos es el ciclo contable. ¿A qué le llamamos? Ciclo contable al periodo de tiempo en el que se divide la actividad de una empresa, en el que una unidad económica realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de una forma fiable, reflejando la imagen de la actividad. El ciclo contable en nuestro país coincide con el año civil, o sea, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Y son las épocas de corte. Entonces, una empresa, todas las empresas comerciales, industriales o de servicios, empieza su movimiento el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. También estábamos diciendo que lo primero que hace la contabilidad, o sea, el departamento contable de una empresa, es identificar un hecho contable. ¿Y a qué le llamamos hecho contable? Y a cualquier cosa que ocurra dentro de la empresa y la cual hace variar, ya sea positiva o negativamente, el patrimonio de la misma. También es fundamental para la contabilidad que exista un documento respaldatorio. Solemos comentar nosotros en clase que el asiento diario, o sea, nosotros no vamos a poder registrar ningún asiento diario en el libro diario, valga la redundancia, si nosotros no tenemos un documento respaldatorio, aunque sea internamente dentro de la empresa. Por ejemplo, si vamos a registrar la planilla de salarios, o sea, si vamos a registrar nosotros el pago de los salarios, nosotros mínimamente tenemos que tener la planilla de pagos. ¿Cómo se clasifican estos informes preparados por el departamento contable? ¿Y cómo se clasifica la documentación contable? Y podemos clasificar toda la documentación contable en función del emisor, o sea, en externa o en interna. Externa es cuando el que hace la documentación que va a servir de respaldo en la registración contable está hecho por una empresa fuera de ella. Por ejemplo, cuando la empresa compra mercaderías, es el proveedor o el vendedor el que tiene que emitir la factura, y esa factura es la que
es la documentación respaldatoria para registrar en el libro diario. O interna, cuando la documentación es emitida por el propio ente. Por ejemplo, la factura de venta, la planilla de salarios, como dijimos anteriormente. Toda la documentación que utiliza la contabilidad tiene estas funciones. Función contable, pues constituye el respaldo de las anotaciones en los registros contables. Función de control, porque a través de su revisión y verificación colabora al momento de determinar cómo han sucedido realmente los hechos y operaciones. Es en el caso de las revisiones o auditorías que solemos escuchar nosotros. ¿Por qué? Porque el registro está en el libro diario, pero por ejemplo un auditor o un personal que está haciendo un control interno, entonces va y pregunta, ¿y dónde está la documentación respaldatoria de esta operación? Entonces, para eso, eso entra dentro de la función de control. Y una tercera función muy importante es la función jurídica. Todos los libros contables, o sea, todos los libros contables, el libro en sí sirve como elemento de prueba en el caso de que la empresa se vea envuelta en un juicio, ya sea como acusador o como acusado. Por ejemplo, un obrero sale de la empresa y le demanda a la empresa. ¿Y por qué le demanda? Y demanda porque dice, en la demanda establece que él nunca cobró, por ejemplo, salario mínimo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Y le va a pedir su libro. Y si en el libro está que no pagó realmente nunca salario mínimo, y bueno, eso ya sirve como prueba. Hay algunos aspectos que se tienen que considerar en toda la documentación contable. Entre ellas están la prenumeración de imprenta de los formularios utilizados, el control numérico de formularios en las distintas áreas receptoras, control de integridad, el control de correlatividad numérico cronológico, adecuada organización del archivo que permita un rápido acceso y recuperación, la custodia de formularios sin utilizar. Entre algunos documentos contables son las siguientes. Por ejemplo, las compras. La documentación respaldatoria puede estar integrada por orden de compra, remito de compra, factura de compra, nota de débito por compras, nota de crédito por compras, pagos. Las ventas también tienen remito de venta, factura de venta, nota de débito por venta, nota de crédito por ventas y otras. Las operaciones con empleados, el recibo de haberes, el recibo de adelanto de haberes o de salarios, las operaciones internas de almacenes, las planillas de pago, las planillas de IPS, todo eso son comprobantes que hacen relación a las operaciones con empleados. Comprobante de pago, los cheques, el recibo de dinero, transferencia electrónica. Operaciones con bancos, nota de crédito bancaria, o sea la boleta de depósito, nota de crédito bancaria por cajero automático, extracción por cajero automático, informe de recepción, el vale de salida de materiales, entre otros, ¿verdad? El cierre del ejercicio contable, o sea, decíamos pues al comienzo que el periodo contable abarca desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, ¿qué ocurre el 31 de diciembre? Y se cumple el año contable o comercial, que como decíamos en nuestro país coincide con el año civil. Entonces el departamento contable de la empresa deberá diseñar los estados contables, ¿sabes? Tiene que hacer hablando pronto y rápido, su balance general y su estado de resultados como mínimo. Bueno, a ustedes los informáticos pues les gusta la estructura, ¿verdad? Entonces, este es básicamente un pequeño flujograma de cuál es el proceso que sigue la contabilidad para llegar al balance general. Entonces, se arranca del hecho contable.
se registra en el libro diario, pasa al libro mayor, del libro mayor se hace el balance de sumas y saldos, o sea, el balance de comprobación, y del balance de saldos se quita el balance general y el estado de resultados, como decíamos que son los dos estados básicos del responsable de su confección, el departamento contable. Entonces ahora vamos a desarrollar un poco la parte práctica de todo este proceso contable. Nosotros no vamos a abarcar todo el movimiento de un año sino que un breve periodo y unos cuantos asientos, pero vamos a arrancar desde el comienzo. Entonces, ocurrió el hecho contable que decíamos que tiene que hacer el profesional contable y debe clasificar. ¿Clasificar qué? Y debe clasificar ese hecho, eso que ocurre dentro de la empresa, en hecho contable y hecho no contable. Al decir él, este es un hecho contable. ¿Y por qué dice él un hecho contable? Porque modifica el patrimonio de la empresa. Entonces, al clasificar él un hecho contable, lo primero que va a hacer es asentar eso en el libro diario. Y en el libro diario, ¿qué se hace? Se hace el asiento diario, el asiento contable. Y eso es lo que vamos a ir haciendo nosotros ahora. Ahora, hay unos pasos básicos que nos sirven de guía a nosotros para registrar un hecho contable. O sea, el confeccionar un asiento en el libro diario. Estos pasos son listar las cuentas. El segundo es determinar el importe a cada cuenta. El tercero es establecer si es deudora o acreedora. Para eso utilizamos nuestra matriz de la propiedad numérica de las cuentas. ¿Recuerdan esto que decíamos que si yo voy a utilizar una cuenta para registrar algo y esa cuenta corresponde al activo, entonces si esa cuenta aumenta, va en el debe del libro diario. Si esa cuenta disminuye, va en el haber del libro diario. Y así estos signos significan si va en el debe o en el haber en el libro diario, dependiendo de qué tipo de cuenta sea y de que si aumentó o disminuyó. Y el último paso, el paso importante, ¿verdad?, o final, sería el de transcribir al libro diario. Y vamos a hacer un poco. Dice: desarrollamos detalladamente los 3 primeros enunciados de Comercial Ayacapona. Y esta es una serie de enunciados que está en nuestro material, y nosotros lo que vamos a hacer paso por paso es de los 3 primeros enunciados. El primer enunciado dice: Comercial Ayacapona, propiedad de María Jazmín Gallas Ayala, en fecha 2 de diciembre de 2019, inicia sus operaciones mercantiles y para el efecto realiza un aporte consistente en guaraníes 109 millones. A partir de ahí realiza las siguientes operaciones, dice, ¿verdad? Eso dice, realiza la siguiente operación, y ya se refiere al enunciado en forma completa, ¿verdad? Nosotros entonces vamos a hacer el hecho contable, vamos a distinguir el hecho contable hasta acá, desde acá hasta acá. Dice, recuerdan que decíamos que el primer paso es listar las cuentas. Entonces, en este cuadro, esta tabla, nosotros resumimos los 3 primeros pasos. Entonces listamos. ¿Qué cuenta vamos a hacer? Dice que aporta 109 millones, o sea, aporta en efectivo, con eso empieza. Entonces, como se inicia con esa operación, la otra cuenta que vamos a utilizar es la cuenta capital, que en el caso de una sociedad se va a llamar capital social. Segundo paso dice, determinar el importe a cada cuenta. Bueno, ¿cuánto es lo que ella puso de su plata? 109 millones. ¿Cuánto entonces es su capital? 109 millones. Tercer paso dice, determinar si esa cuenta es deudora o acreedora. Es decir,
si va en la columna izquierda del libro diario, que le llamamos debe, o va en la columna derecha del libro diario, que le llamamos haber. Entonces, miramos por acá, nos fijamos. La cuenta caja es dinero en efectivo, por lo tanto es un activo. Para la empresa, o sea, para Comercial Ayacaponá, hay un aumento de efectivo. ¿Por qué? Porque antes de que Jazmín pusiera su dinero para la empresa, por el principio de unidad, en la caja de Comercial Ayacaponá no había absolutamente nada. Y ahora hay 109 millones. Por lo tanto, esa cuenta del activo tuvo un aumento y la propiedad aritmética de las cuentas nos dicen que en ese caso debe ir en el debe. O sea, el primer debe es de, vamos a decirle, de obligación, y el segundo debe es del lugar en el libro diario, la columna izquierda del libro diario. Mientras que la cuenta capital corresponde a la sección del patrimonio neto. Nosotros pues solemos decir que en el patrimonio hay tres tipos de cuentas principales nomás luego: capital, reservas y resultado del ejercicio, que se refiere al resultado final del 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. No es a la clasificación de cuentas de resultados, no se refiere a eso. Se refiere a un rubro, a una cuenta que forma parte del patrimonio neto. Entonces, capital, cuenta del patrimonio neto. Antes de que ponga los 109 millones, Comercial Ayacaponá tenía capital cero. Por lo tanto, aumenta su capital y la propiedad aritmética de las cuentas dice que entonces tiene que ir en el haber. Y el cuarto paso es hacer en el libro diario. Entonces, se toma el libro diario, primera cuestión, se numera, asiento número 1, se le pone la fecha de la operación, se lista, o sea, se transcribe, se escribe, se presenta primero las cuentas deudoras. La cuenta deudora quiere decir la que va en el debe, en la columna del debe. Entonces se pone caja, su importe, la cuenta, luego le sigue las cuentas acreedoras, en este caso capital, con esta sangría, no olviden eso, y su monto en la columna de la derecha, es decir, en el haber, 109 millones. Entonces, antes de escribir la explicación o la historia del asiento, en este caso es muy fácil comprobar que la sumatoria de esta columna en este asiento es igual a la sumatoria de esta columna repitiendo en este asiento. Siempre se debe dar esa condición. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que hacer que se internalice en nosotros eso. O sea, antes de escribir esto, siempre tengo que comprobar si la sumatoria de mis cuentas deudoras es igual a la sumatoria de mis cuentas acreedoras. Entonces, una vez que se da eso, escribo la explicación. En este caso, apertura de sus actividades comerciales. Correcto, y ahí termina el primer asiento. Entonces, insistiendo un poquito, en el libro diario tiene su vamos a decirle, sus exigencias, sus especificaciones técnicas. Por ejemplo, los valores tienen que ir alineados hacia la derecha. Las cuentas deudoras deben ir acá, bien pegadito a este margen. Las cuentas acreedoras sí o sí tienen que tener una sangría. Y la historia sí o sí tiene que tener. También las rayas que implican el inicio, y acá porque esto fue copiado del material, nomás que no aparece la raya final, pero obligatoriamente deberá contar con la raya final, o sea, con esta raya que debe ocupar también un renglón. Vamos al segundo enunciado. Dice, enunciado número 2. En fecha 3 de diciembre adquiere los siguientes bienes de uso. Y
va especificando ahí el artículo, quién fue el proveedor, o sea, de quién compramos, el costo, con la aclaración de que si es IVA incluido o hay que sumarle el IVA, y la forma de pago. Bueno, entonces, ¿cuál era nuestro primer paso? Listar las cuentas que vamos a utilizar. Entonces dice, adquiere los siguientes bienes de uso. Acá ya nos dice que no es para vender que compramos estas cosas, sino que es para usar en las operaciones comerciales de la empresa. Por lo tanto, si nosotros hubiésemos comprado, vamos a suponer que haya dicho acá, el 3 de diciembre adquiere los siguientes bienes de cambio. En ese caso, entonces, todito esto eran mercaderías a ser vendidas, pero no, es para usar. Entonces, dice artículo, equipo de informática, seguramente una computadora con su impresora, algún software, algo, o sea, todo ya, ¿verdad? 5.900.000. Entonces, a ese le vamos a llamar equipos de informática, primera cuenta. Dice motocarga. ¿Para qué se compra una motocarga como bien de uso? Y para repartir las mercaderías, otra vez retirar las mercaderías del puerto o de la agencia, para eso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, a esta motocarga le vamos a llamar rodados. Muebles y útiles son los escritorios, las sillas, las estanterías, las góndolas, todo eso. Entonces, nosotros le llamamos como bajo el rubro muebles y útiles, y listamos acá. Después nos dice que todito estos 3 artículos que compramos tienen IVA al 10%. Entonces, esta es otra cuenta que vamos a utilizar para registrar toda esta operación. Pues acá listamos IVA 10%. Después ya dice forma de pago en efectivo. Bueno, entonces sabemos que cuando usamos efectivo, nosotros utilizamos la cuenta caja. En este caso, acá y acá se usó plata. Nosotros vamos a poner una sola vez, no vamos a poner caja, no es que por este caja y por otro, por este otra vez otra cuenta caja. No, una sola vez. Saldo en un pagaré, dice. O sea, el pagaré, ¿quién firma? Y firma María Jazmín Ayala. ¿Por qué? Porque ella es la que está comprando y ella es la que no pagó todo. En este caso hay un 40% del total de este más su IVA que ella firmó un pagaré. Entonces el pagaré que firma ella y que se compromete a pagar se llama documentos a pagar. Y por último dice crédito simple a 60 días. O sea, crédito simple quiere decir que no firmó pagaré como acá. Entonces, vamos a usar la cuenta de acreedores varios. En el caso de que nosotros hubiésemos comprado, qué sé yo, estas estanterías, mesas y eso para vender, entonces en ese caso y hubiésemos comprado a crédito simple, ahí tendríamos que haber usado la cuenta proveedores, pero no, nosotros compramos bienes de uso, por lo tanto la cuenta que vamos a utilizar son acreedores varios. Correcto, acá ya están todas las cuentas, ya están listadas las cuentas que nosotros vamos a utilizar. Segundo paso, determinar el importe a cada cuenta. Entonces ahí hacemos rápidamente, dice equipo de informática, acá nos dice 5.900.000. Entonces, IVA 10% incluido. Entonces, para saber cuánto realmente es el equipo de informática, nosotros hacemos la operación 5.900.000 dividido 1,1 y da 5.363.636. Y acá anotamos también su IVA. O sea, el IVA de este va a ser 5.900.000 dividido 11 y da un valor. Y ese anotamos en algún lugarcito. ¿Por qué? Porque vamos a sumarle después con los otros IVA, ¿verdad? Acá ya presenta el total nomás. Correcto. Ya está entonces del equipo de informática, el valor del equipo de informática y el valor de su IVA.
Siguiente, motocarga, o sea, rodados. Dice 6.600.000 guaraníes más el IVA. Entonces quiere decir que este no tiene su IVA y este es su precio. Asimismo traemos acá. ¿Por qué? Porque ya tiene excluido su IVA. Entonces, para sumarle, recuerdan que acá pusimos, anotamos imaginariamente el importe del IVA de este. Entonces, para sumarle a este, ¿cómo hacemos nosotros? Y hacemos 6.600.000 por 10%. Y sale entonces 660.000. Entonces, esos dos valores ya tenemos para nuestro IVA. Ya hicimos también el IVA, ya hicimos también su IVA. Por último, muebles y útiles. Dice 7.512.000 IVA incluido al 10%. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente es el valor de muebles y útiles? 6.829.091 guaraníes. El IVA de este, entonces, más ponemos acá, ¿verdad? Hacemos 7.512.000 dividido 11 y da un determinado valor. Entonces, ahí ya tenemos todos los importes del IVA, sumamos eso y da 1.879.273. Están fijando que nosotros nos estamos enfocando en, vamos a decirle, en la asignación de los importes a cada cuenta. Correcto. Caja, ¿cuánto lo que es? Y anotamos. Vamos haciendo alguna suma. Por ejemplo, dice 5.900.000 IVA incluido. O sea, este ya es el total de la factura en efectivo. Entonces, anotamos, vamos a poner acá 5.900.000. Después dice acá hay otro 60% en efectivo, dice. Entonces hacemos este 6.600.000 más el IVA, que era este segundo IVA, no sé cuánto es, sumamos ese, o sea, el total de nuestra factura, este más el IVA, y da un valor, y ese entonces dividimos, o sea, ese total hacemos de él, calculamos el 60% y le sumamos a este 5.900.000. Lo que sí, que la suma de estos dos importes, 5.900.000 más el 60% en efectivo de este más su IVA, da 10.256.000. Saldo en un pagaré, o sea, la motocarga que compramos de Agrinco es 6.600.000 más su IVA menos el 60%, o sea, viene a ser el 40% del total de la factura. Entonces calculamos eso y sale 2.904.000. Y ese es el importe de documentos a pagar. Y por último, muebles y útiles, 7.512.000 IVA incluido. O sea, este es el total que se le debe a Muebles Leticia y por el cual no se firmó pagaré. Por eso utilizamos acreedores varios y el valor coincide, 7.512.000. Ahí está. Entonces ya hemos asignado o determinado el importe a cada cuenta, y el tercer paso, utilizando nuestra matriz de propiedad aritmética de las cuentas, vamos a determinar si esto va en el debe o en el haber. Vamos a hacer rápidamente. Equipo de informática es una cuenta del activo, aumenta nuestro equipo de informática, va en el debe. La misma cosa rodados, la misma cosa muebles y útiles. Son cuentas del activo, aumentan, porque anteriormente no teníamos nada de esto, ahora estamos teniendo esto. Por lo tanto, cuando hay aumento del activo, la cuenta, el importe debe ir en la columna del debe. Y el IVA, que es un derecho, o sea, el IVA que la empresa paga es un derecho. ¿Un derecho sobre quién? Un derecho sobre el Estado. Antes de comprar esto, la empresa no tenía ningún derecho
en contra o sobre el Estado. Ahora, cuando se pagaron este importe de IVA, es una cuenta del activo, al ser un derecho, aumenta, por lo tanto va también en el debe. La cuenta caja es otra cuenta del activo. Fíjense, acá toditas estas cuentas son del activo. Pero ¿qué pasó? Caja disminuyó. ¿Por qué? Porque se le pagó, se pagó en efectivo y el 60% del total de esta factura. Entonces disminuyó 10.256.000 y la propia aritmética de las cuentas me dice que entonces cuando una cuenta del activo disminuye, este importe debe ir en la columna del haber. Documentos a pagar es cuenta del pasivo. Aumento mi deuda o aumenta la deuda comercial Ayacapona, por lo tanto va en el haber. La misma cosa, acreedores varios, es una deuda, es un pasivo, aumenta y va en el haber. Y el cuarto paso, o sea, estos son los tres primeros pasos: listar las cuentas, asignar los importes, determinar en qué columna del libro diario debe ir, y el último paso es hacer el asiento. Asiento número 2, se pone la fecha, las rayas, ahí no se ve. Siempre es problemático trabajar con blanco y negro, no sé por qué, siempre algunas cosas no tienen que salir bien. Ahora si era azul y rojo y azul, sí, ahí sí se iba a notar demasiado bien. Entonces, las cuentas deudoras, sus montos en la columna del debe, las cuentas acreedoras con la sangría, fíjense, con sus montos cada cuenta. Hacemos la comprobación de esto. Yo hago una cosa más rápida, en vez de estar sumando anotar acá y después sumar anotar acá y comparar. Entonces hago lo siguiente: más, menos, y el valor tiene que ser 0. Entonces ahí se da la condición de la partida doble. Entonces pongo compra bienes de uso. Muy bien, segundo enunciado. Vamos al tercero, que dijimos que vamos a hacer en forma detallada. En fecha 3 de diciembre adquiere 330 maletines de cuero tamaño 12 a guaraníes 198.000 cada uno. IVA incluido al 10%, pagando así 50% en efectivo y el saldo a crédito simple. Por el pago al contado obtiene un descuento del 5,25%. Correcto. Primero vamos a saber para qué compra estos 330 maletines de cuero. Lógicamente que no va a ser para usar. 330 maletines de cuero es para volver a vender. Por lo tanto, esta mercadería que se está comprando, estos artículos que se está comprando, es para volver a revenderlo. Por lo tanto, la primera cuenta que nosotros vamos a utilizar es la cuenta mercaderías, con el IVA incluido, dice. Entonces, ¿a cuándo? Al 10%. Entonces, segunda cuenta, IVA incluido. Pagando así, dice, 50% en efectivo. O sea, al utilizar efectivo, nosotros vamos a utilizar la cuenta caja. Y el saldo a crédito simple, dice. Recuerdan que el asiento de la compra, creo que fue de la motocarga también, a crédito simple. Y utilizamos nosotros acreedores varios. Pero eso fue cuando habíamos comprado un bien de uso. Ahora nosotros estamos comprando mercaderías. Por lo tanto, cuando compramos mercaderías y no firmamos pagaré, la cuenta a utilizar es proveedores. Y por último dice, por el pago al contado tiene un descuento del 5,25%. ¿Cuál es lo que es el pago al contado? Y este 50% en efectivo. Entonces, obtiene un descuento del 5,25%, la cuenta con la cual vamos a registrar en el libro diario se llama descuentos obtenidos. Primer paso, listamos todas las cuentas. Ahora, segundo paso, asignar el importe a cada cuenta. Mercaderías, hacemos
nuestro borrador de factura. Entonces 330.000 por 198.000, en la factura tiene que figurar así, da un determinado monto. Entonces ese dividimos entre 1,1 y nos da 59.400.000. De la misma manera, hacemos el total de esa factura, hacemos dividido 11 y da 5.940.000. Luego dice, pagando así 50% en efectivo. O sea, el total de la factura, si nosotros hacemos el total de la factura, o sea, 330 por 198.000, nos da 61 millones y algo, 62, no sé cuánto, ¿verdad? Pero por ahí. ¿Cuánto es el 50%? El 50% de ese total es 32.670.000. 32.670.000. Entonces, eso es lo que se tendría que estar pagando en efectivo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El proveedor, la persona o el ente que nos vendió la mercadería, los 330 maletines de cuero, nos hizo un descuento del 5,25%. Por lo tanto, lo que realmente pagó en efectivo Comercial Ayacaponá es 32.670.000, que es la mitad, menos el descuento del 5,25, que es 1.715.175. Entonces, lo que realmente pagó es 30.954.825. Luego dice, y el saldo a crédito simple. Correcto. ¿Cuánto es el monto de proveedores? Y es 32.670.000. Y por último, lo que ya estábamos comentando, es el monto del descuento obtenido. ¿Y qué es? 32.670.000, que era la cantidad que nosotros tendríamos que haber pagado si no obteníamos este descuento. Sin embargo, nosotros pagamos 30.954.825 y acá escribimos o anotamos cuánto es 32.670.000 por 5,25% y sale 1.715.175. Correcto. Segundo paso ya está también. Ahora entonces hacemos el análisis para saber si va en el debe o va en el haber en el libro diario. Y vamos a hacerlo un poquito más rápido. Mercaderías, cuenta del activo, aumenta, va en el debe. IVA 10%, derecho, activo, aumenta, va en el debe. Caja, cuenta del activo, disminuye, va en el haber. Proveedores, cuenta del pasivo, aumenta, va en el haber. Descuentos obtenidos, es una cuenta de ingresos, cuenta de resultado, ingresos, aumenta nuestro ingreso, o sea, es una ganancia, pues esto, aumenta nuestro ingreso, por lo tanto va en el haber. Y el cuarto paso, el asiento, en el libro diario, numeración, no se olviden de eso, fecha, las rayas iniciales, las cuentas deudoras, mercaderías, IVA 10%, sus montos en la columna del debe, las cuentas acreedoras, dejando siempre la sangría, caja, proveedores, descuento obtenido, sus montos. Antes de escribir compras del día, ¿qué tenemos que hacer? Comprobar si 59.400.000 más 5.940.000 menos 30.954.825 menos 32.670.000 menos 1.715.175 es igual a 0, da 0, por lo tanto entonces compras del día y cerramos nuestro asiento. Cerramos nuestro asiento. Muy bien. Ahora entonces vamos a mirar el enunciado número 4. Fecha 5, habilita una cuenta corriente en tal banco, deposita 47 millones. Número, fecha, banco BBA SA, cuenta corriente, cuenta del activo, aumenta 47 millones,
es un derecho que tiene la empresa sobre el banco, y salió caja, cuenta del activo, disminuye, va en el haber 47 millones. Apertura de una cuenta corriente. El enunciado número 5. 9 de diciembre paga los siguientes gastos en efectivo. Alquiler del local comercial, mes de diciembre, IVA 5% incluido, 1.890.000. Alquileres pagados, 1.800.000, IVA 5%, 90.000. Este es cuenta de gastos. Cuenta de gastos, este no es activo. Gastos. Y el gasto funciona igual que el activo. Aumentó el gasto, va en el debe. IVA pagado, estos dos IVA son derechos, por lo tanto va en el debe. Y agua, luz y comunicación también es una cuenta de resultado gasto. Aumenta el gasto, por eso va en el debe. Todito esto se pagó en efectivo, cuenta del activo, disminuye, va en el haber. Todito esto suma 2.312.000, pago por gastos. Y no se olviden la raya de finalización. El 6 dice: el día 13 de diciembre vende a María Raquel Comercial 160 maletín de cuero tamaño 12 a 297.000. Cada uno IVA 10% incluido. Ya no compra, vende ya. El cobro lo hace así: 19 millones en un pagaré a 12 días de plazo, 30% en efectivo, y el saldo a crédito simple a 8 días de plazo. Correcto. Las cuentas que vamos a utilizar son caja, documentos a cobrar, deudores por ventas, IVA 10%. Entonces, caja 14.256.000, documentos a cobrar 19 millones, deudores por venta, este monto. Las ventas, una cuenta de resultado que aumenta nuestro ingreso, por lo tanto va en el haber este monto. Y el IVA que nos paga nuestro cliente es un pasivo. ¿Por qué un pasivo? Porque es un dinero que nosotros estamos recibiendo, pero que no le pertenece a la empresa. ¿De quién es ese dinero? Es del fisco, del Estado paraguayo. Por lo tanto, al cobrarle nosotros IVA a nuestros clientes, nosotros estamos generando un pasivo, una deuda a favor del Estado paraguayo. Entonces, el pasivo aumenta, y un pasivo que aumenta va en el haber. En una operación de venta siempre hay dos asientos. En el primero que registramos la forma de cobro, en este caso caja, documentos a cobrar y deudores por ventas. Y registramos también en ese mismo asiento el importe de la venta, y si es que hay IVA, entonces el importe del IVA. Mientras que en el segundo asiento nosotros registramos el costo de ventas y la salida de las mercaderías. El costo de ventas se refiere a por cuánto nosotros habíamos comprado estos 160 maletines. Y si ustedes se fijan en los asientos de compra, van a ser 160 por el precio de compra y va a salir 28.800.000. ¿Por qué en el debe? Porque costo de venta es una cuenta de gasto y aumenta nuestro gasto este monto. Y mercaderías es una cuenta del activo y disminuye la mercadería, por lo tanto va en el haber. Se cierran los asientos y rápidamente en el enunciado número 7. Realiza un servicio de flete, cobrando en efectivo 90.000 más el IVA, o sea, cobra otra vez el IVA. Recuerdan que dijimos que el IVA que cobramos al cliente es una deuda, acá está, IVA 10%. Fletes cobrados. ¿Por qué fletes cobrados en el haber? Porque fletes cobrados es una cuenta de resultados de ingresos y aumenta pues nuestro ingreso. Por lo tanto, 90.000 en el haber, 9.000 el IVA, y se le cobró 99.000 en total al cliente. La explicación y el cierre. En una fecha adquiere a crédito contra firma un pagaré a 10 días de plazo, tal cantidad. Entonces, sencillo, las mercaderías, el IVA y el documento que se firma, documentos a pagar, 15.114.000. La misma cosa. El 9,
El mismo día cancela la deuda con el proveedor consignado en el enunciado número 3, dice. Entonces, se había comprado mercaderías a crédito simple y habíamos utilizado la cuenta proveedores. Pero proveedores es una cuenta del pasivo y nuestra regla nos dice que cuando un pasivo disminuye, esa cuenta va en el debe en el libro diario. Acá está. Cuando se baja la deuda, va en el debe. Y se pagó contra cheque, o sea, se hizo un cheque de 32.670.000. Entonces Banco BBVA S.A. cuenta corriente es una cuenta del activo, pero al hacernos nosotros un cheque disminuye nuestro saldo, por lo tanto va en el haber. El día 20 de diciembre vende al contado, o sea, operación de venta. Fíjense que hay dos asientos siempre. Forma de cobro. Acá, por ejemplo, la venta se le hizo un descuento. Y recuerdan ustedes que descuentos obtenidos iban en el haber, cuando era que nos dio un descuento del 5,25% sobre el pago al contado en uno de los asientos anteriores. Acá no, acá nosotros conseguimos un descuento del 4,5%. Cuando no nos dice que es sobre tal parte, sobre tal monto, se refiere al total de la operación. ¿Y cuánto es el total de la operación? Y el total de la operación es 53.460.000 y el IVA 5.346.000. Entonces, ¿cuánto es lo que se recibió realmente de caja? No es la suma de estos, sino que es la suma de estos menos el descuento del 4,5%. Y eso da 56.400.300. Y va en el debe porque caja es una cuenta del activo y aumenta el dinero en aumenta el efectivo en nuestra caja. Descuentos concedidos en una cuenta de resultados perteneciente a la sección de gastos, porque nosotros dimos el descuento. El descuento obtenido era una ganancia. Los descuentos que nosotros damos es una pérdida, un gasto. Por lo tanto, el aumento de un gasto tiene que ir en el debe. Venta IVA, ya hicimos en los asientos anteriores. Y el segundo asiento, costo de venta. ¿Por cuánto nosotros habíamos comprado estos 198 maletines? Y habíamos comprado por 37.500.000 roces a mercadería. Se va cerrando el ciclo contable. Ojalá que se esté cerrando ya también nuestra clase. Bueno, el 28 de diciembre nuestro cliente tal abona con su cheque 19 millones para cancelar su pagaré pendiente. Por el atraso se le aplica un interés de 1,5% más IVA 5% sobre este interés cobrado, no el IVA sobre el total, sino que sobre el monto del interés, lo cual el cliente abona en efectivo. O sea, trae un cheque de 19 millones. El caso es así: tenía que haber pagado ya en una fecha anterior, no vino a pagar y ahora viene y trae un cheque de 19 millones. Entonces nosotros le decimos, mira, por el atraso nosotros te vamos a cobrar un interés del 1,5%. Y dice la María Raquel comercial, no hay problema, cobrame nomás. Fue lo que te iba a pagar en efectivo, mejor, ¿verdad? Y ese interés hay que agregarle el 5% de IVA. Entonces, las cuentas que vamos a utilizar son caja, documentos a cobrar. ¿Por qué? Porque con este nombre nosotros habíamos registrado esa deuda de María Raquel comercial. Entonces, este es lo que viene a pagar ahora. Le cobramos un intereses cobrados la cuenta. Y el 5% sobre el interés es IVA 5%. Correcto. Entonces, el monto va a ser, ¿cuánto es lo que nos va a pagar ella en total? Nos va a pagar 19 millones, que esto entrega en cheque, más el interés del 1,5%, más el IVA 5%. Total, 19.299.250. Entonces acá lo que podemos comentar un poco, ¿por qué va todo en caja? Si ella trajo un cheque de 19 millones, bueno, siempre tienen que considerar que los cheques de terceros se refiere
que la empresa recibe cheque de cualquier cliente. No es su cheque. Recibe cheques de otras personas. Entonces, los cheques al día que reciba la empresa, esos son considerados para la contabilidad como dinero en efectivo. Por lo tanto, utilizamos la cuenta caja. Por eso es. Siempre tienen que tener en cuenta eso. Entonces, 19.299.250 es lo que pagó en efectivo. Y estos son los montos de las otras cuentas. Y llega el 31 de diciembre y hay que hacer ya algunos ajustes. En fecha 31 de diciembre abona los salarios del presente mes al personal de la empresa, cuyo importe bruto asciende a 5.400.000. Se considera los beneficios sociales y el pago lo realiza en efectivo. El aguinaldo es abonado en cheque cargo BBVA SA. Bueno, correcto. Acá hay dos cositas. Primero, el salario del mes de diciembre. Y segundo, llega también ya la fecha del pago de aguinaldos. Entonces, hacemos dos asientos. Esto se puede hacer en un solo asiento, pero nosotros acá hacemos de adrede en dos asientos para diferenciar un poco. Entonces, las cuentas que vamos a utilizar son sueldo y jornal, aporte patronal, IPS a pagar y caja. ¿Por qué caja? Porque dice que paga en efectivo. Acá. El pago de salario. Bueno, sueldo y jornales, ¿cuánto es? 5.400.000 el importe bruto de esto. El importe bruto del total de planillas. Aporte patronal corresponde al 16,5% sobre 5.400.000. Si ustedes hacen 5.400.000 por 16,5%, 891.000. ¿Por qué escribimos en el debe? Porque ese es un gasto para el patrón. Y un aumento de gasto va en la columna del debe. IPS a pagar. Entonces, ¿cómo se hace? 25 sobre el sueldo y jornales bruto se calcula el 25,5%. ¿Por qué 25,5%? Porque 16,5%, que es el gasto del patrón que él está debiendo ahora a IPS, le tiene que sumar el 9% de esto, que es lo que le descontó al obrero para pagarle el salario. Y ese 9% también tiene que pagar, en ese caso actúa como agente retentor del IPS el patrón. Entonces, 16,5% más 9% da 25,5%, que es el total que está debiendo el patrón, o sea, comercial Ayacaponá, al IPS. Porque en el haber y porque IPS a pagar es una deuda y aumenta, por lo tanto va en el haber. Y por último, caja, el pago de salarios, hizo en efectivo, dice. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente pagó él? 5.400.000 menos el 9% y da 4.914.000. Se hace la suma, pago salario, se cierra. Y ahora el aguinaldo. Entonces se usan dos cuentas: aguinaldos pagados y banco tal cuenta corriente. Entonces, ¿cómo se quita 450.000? 5.400.000 dividido 12. Y como es solamente de este mes, es este único monto lo que se está pagando de aguinaldo, en concepto de aguinaldo. Se hace un cheque, correcto. Vamos a analizar. Aguinaldos pagados es una cuenta de gasto. ¿Por qué? Porque el patrón asume ese gasto, aumenta el gasto, va en la columna del debe. Hizo un cheque, disminuye la cuenta del activo, o sea, el saldo en el banco, y va en el haber. Dice, ese mismo día se registran las siguientes novedades. En el conteo físico del inventario, un faltante de 5 maletines de cuero. A que vean, faltaba la mercadería, digo. Además, se decide crear una previsión para faltante en inventario de guaraní en 900. Entonces, falta 5 maletines. ¿Cuánto
cuánto era el costo de ese maletín y era tanto, lo que sí que multiplicamos 5 por el costo, el precio que nosotros habíamos comprado cuando compramos, y alcanza 900.000. Y luego dice, se prevé, o sea, se decide crear una previsión de inventario de guaraní en 900.000, para que esto, por si vuelve a ocurrir esto, no tengamos que cargar todo en ese día el gasto. ¿De cuánto es lo que va a ser? Y de 900.000, dice. Entonces se usa la cuenta previsión para faltantes inventarios. ¿Cuánto? 900.000. Este es de este. Vale, correcto. Una previsión es tipo una cuenta, es un pasivo transitorio, también se le llama. Y cualquier cuenta de previsión o provisión se le tiene que tratar como una cuenta del pasivo. Entonces, si nosotros consideramos esto como un pasivo, 900.000, estamos debiendo, su contracuenta es una cuenta de resultado, o sea, un gasto. En este caso nosotros le vamos a llamar mermas de inventario. Pero este todavía no se perdió. Nosotros, la empresa está diciendo nomás, bueno, vamos a registrar la previsión por 900.000. Entonces, como todavía no se perdió, pero igual la empresa ya hace figurar como una pérdida o como un gasto, 900.000. Entonces, mermas de inventario 900.000, y este que realmente se perdió, ¿por qué? Porque os faltaba las 5 maletines, a peor por 900.000. Entonces, la previsión, pérdida todavía no realizada o todavía no ocurrida, vamos a decirle, ¿verdad? La pérdida que realmente ya ocurrió, 900.000, da un gasto de 1.800.000. Entonces va en el debe, porque esto es una cuenta de gasto y está aumentando nuestro gasto. Muy bien. Previsión para créditos incobrables, dice, ¿verdad? La empresa estima, no perdió nada, que de todo lo que tiene a su favor para cobrar, 1.249.000 no va a cobrar en el transcurso del ejercicio 2020. Entonces decide crear una previsión y se usa dos cuentas: pérdida por incobrables y previsión para incobrables. Dijimos en el asiento anterior que cualquier cuenta de provisión o previsión es considerado como una cuenta pasiva, por lo tanto aumenta nuestro pasivo, 1.249.000 va en el haber. Y su contracuenta, o sea la cuenta deudora, es una cuenta de resultado, se asume ya como una pérdida. ¿Cuánto? 1.249.000. ¿Por qué va en la columna del debe? Porque pérdida es una cuenta de gasto, resultado negativo, y aumenta, por lo tanto va en el debe. Acá va la otra, provisión. Hay que distinguir lo que es previsión y hay que distinguir lo que es provisión. Previsión ne inaitioico y catuoico, pero ya se estima como que haya ocurrido en el asiento contable. Sin embargo, la provisión se hace ya sobre cosas que ya ocurrieron. En este caso dice, provisión por servicios públicos y de comunicación, 451.000 guaraníes. ¿Qué pasó acá? En el mes de diciembre pues se usó agua, se usó la energía eléctrica, se usaron los distintos celulares, el internet, todo eso. Ahorita esos son gastos que ya ocurrieron. Pero a esa fecha, al 31 de diciembre, todavía no se sabía cuánto lo que era. No llega pues nunca la factura el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué hace la empresa? Estima. Posiblemente nuestro gasto de agua, luz y comunicación va a ser de 451.000. Entonces dice, bueno, vamos a crear una provisión. Y se pone la cuenta de provisión. En este caso, ¿por qué lo que nosotros provisionamos?
¿O para qué provisionamos? Para el agua, luz y comunicación. Una cuenta de gasto, resultado negativo, aumenta, va en el debe. Y la cuenta de provisión y previsión, como dijimos, es una cuenta de pasivo transitorio. Entonces, agua, luz y comunicaciones a pagar, 451.000. Cuenta transitoria del pasivo, aumenta nuestro pasivo porque estamos debiendo, pues ya eso que utilizamos en estos tres conceptos, 451.000. Provisión del ejercicio. Correcto. Dice otra partecita. Revalúo lo viene el activo fijo utilizando el coeficiente igual a 1,07. Entonces acá hay dos cosas bien importantes. Revalúo, que quiere decir para nosotros desde el punto de vista contable, quiere decir hacer valer más esto que nosotros habíamos comprado, el equipo de informática, los rodados y los muebles y útiles. El revalúo se aplica solamente sobre los bienes de uso. Primer concepto, revalúo. Y depreciación. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que hacer figurar en el ejercicio 2019 qué parte de estos tres equipos nosotros vamos a reconocer como gasto. Porque si recuerdan, cuando se había comprado, esto era tratado como una cuenta de activos. O sea, son bienes que van sumando el patrimonio de la empresa. Pero se va usando pues esto en el ejercicio del año. O sea, en el transcurso del año esto se va usando, va perdiendo valor. Entonces a eso nosotros le llamamos depreciación. Conceptualmente la depreciación podemos decir que es el reconocimiento del gasto de un bien de uso durante un ejercicio. Y con esta tabla se calcula eso, ¿verdad? Entonces acá se pone fecha de adquisición, por cuánto habíamos comprado. Si ustedes se fijan, estos valores coinciden exactamente con los valores del asiento donde habíamos registrado estas cuentas. El coeficiente de revalúo, acá nos dice 1,07, coeficiente de revalúo. Valor revaluado, entonces, este por este, este por este, este por este. Se obtiene este, valor revaluado, 20.108.218. Los años de vida útil restante, o sea, cuánto lo que le sobra, y la cuota de depreciación. Entonces, tengo entendido que ahí dice, espera un poco. Allá dice en el asiento número 20, un poco más adelante, dice depreciación de los mismos viene utilizando el método de la línea recta en base a la vida útil de cada uno, donde equipo de informática es 4 años, rodados 5 años y muebles y útiles 10 años. Entonces, lo que nosotros calculamos en cuota de depreciación es su año de vida útil, o sea, este valor revaluado, 5.739.000 dividido 5, dividido 4 quiero decir, este dividido 5 y este dividido 10 y da estos montos, cuota de depreciación mensual, 117.000. Entonces esto se suma y es lo que nosotros vamos a depreciar en nuestro asiento. Y el valor fiscal neto al cierre, o sea, el valor revaluado menos la cuota de depreciación. El valor revaluado menos este menos este. Y se suma eso. Bueno, en base a esta tabla, ¿cuál es lo que nosotros vamos a usar? Nosotros vamos a usar el valor revaluado y la cuota de depreciación. Vamos a ver un poco. Dice revalúo, pues nosotros primero hacemos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta columna, lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Y cómo vamos a quitar el importe del revalúo? Vamos a quitar de la siguiente manera. Este menos este, o sea, el valor revaluado, este menos este, hay una diferencia. Este menos este menos este, y da. Lo que sigue, 20.108.000
menos 18.792.727. Ese es lo que nosotros vamos a usar con el nombre de reserva de revalúo. Entonces, acá está reserva de revalúo. Después vamos a ver por qué es lo que figura en el haber. Entonces, ¿cuáles son los equipos que nosotros, o sea, los bienes de uso que nosotros revaluamos? Y estos tres. Y como estos tres son cuentas del activo, y después del revalúo, esto vale más. Cuando empezamos valía 5.363.636. Al finalizar el año, eso ya vale 5.739.000. Entonces, ¿cuánto lo que aumentó? Aumentó 375.455 equipos de informática. Rodados aumentó 462.000 y el valor de muebles y útiles aumentó 478.036. ¿Por qué escribimos en el debe con el asiento, en el asiento número 19? Escribimos en el debe porque estas son cuentas del activo y ahora valen más por estos montos. Aumentaron su valor. En contrapartida, reserva de revalúo. ¿Qué tipo de cuenta es? Recuerdan que dijimos que en el patrimonio neto existen tres tipos de cuentas nomás luego: capital, reservas y resultado del ejercicio. Pues bien, reserva corresponde al grupo de reservas. Entonces, cuenta del patrimonio neto, reserva de revalúo. Aumenta mi reserva de revalúo porque anteriormente no tenía. Por lo tanto, un aumento de una cuenta del patrimonio neto va en la columna del haber. Y ahora el asiento de la depreciación. ¿Qué vamos a usar en esto? Acá, esta cuota de depreciación. Estos tres montos. Entonces las cuentas que vamos a utilizar son los siguientes: depreciación acumulada equipo de informática, depreciación acumulada rodados y depreciación acumulada muebles y útiles. Fíjense, 119.564, 119.564. Rodados, 117.700, 117.700. De muebles y útiles, 60.893, 60.893. Y la suma de esto, 298.157, acá está, 298.157. Y para registrar este pues es un gasto. Ahora pues vale menos mi activo fijo. Por lo tanto, decíamos que depreciación es el reconocimiento de la parte de gasto de un activo fijo, y mi depreciación como cuenta de resultado negativa, entonces aumenta mi gasto, por lo tanto va en el debe. Y depreciación acumulada es una cuenta que debe ser tratada como un pasivo transitorio. Entonces, depreciación. ¿Y de qué es lo que le diferencia de esta depreciación bienes de uso? Lo que le diferencia de depreciación acumulada es que cuando tiene el término acumulada, esa es una cuenta de pasivo transitorio, pero técnicamente recibe el nombre de cuenta regularizadora del activo. Por lo tanto, al decir que es una cuenta transitoria del pasivo, aumenta nuestro pasivo, va en el haber. Muy bien. Llegamos hasta ahí, ya no hay más nada que anotar, y ahora pasamos a diseñar o confeccionar el libro mayor. Esto tiene toda su estructura. Nosotros vamos didácticamente, un libro mayor también puede ser representado por una cuenta T. Entonces acá en la parte de arriba va el nombre de cada cuenta, tiene que tener su folio, ¿verdad? En el libro, ¿verdad? Y acá cada cuenta tiene que tener su T, o sea, una T. Entonces se pone el nombre de las cuentas. Se dan cuenta que todito tienen como encabezado el nombre de la cuenta, y en dos columnas. ¿Qué es lo que representan estas columnas en el libro mayor y en nuestra cuenta T?
La columna de la izquierda representa a importes de cuenta caja de nuestro libro diario que están en el debe. Y la columna de la derecha representa a todo el movimiento de la cuenta caja que en nuestro libro diario están en la columna del haber. Y vamos a mirar dos o tres movimientos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, nuestro primer asiento era caja a capital, ¿verdad? Acá está, nuestro primer asiento, caja a capital. Por lo tanto, en nuestro libro mayor, en la cuenta caja, esto tiene que ir en el debe. Y en la cuenta capital, esto tiene que ir en el haber. Y eso es lo que estábamos observando reciencito. Acá está. Cuenta caja en el debe, cuenta capital en el haber. Y así sucesivamente. Cada cuenta va ocupando. Si en el libro mayor, equipos de informática, está en el debe y viene acá. Viene acá. Este es por la compra y este es por el revalúo. Por eso hay acá dos. La misma cosa rodados. Este es cuando se compró y este es cuando se hizo el revalúo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hicimos el revalúo, pusimos rodados en el debe. Y así. Cada cuenta. Entonces, esto es bastante sencillo. Solamente que tiene un trabajo muy detallista, ¿verdad? Se mayoriza todo. Y cuando se mayoriza todo, entonces se totalizan. Ambas columnas. Acá el total es este. El total es este. Total acreedor, este. Total deudor, este. Total deudor este. Total deudor este. IVA 10%. Total deudor este. Total acreedor este. Y así sucesivamente. Hasta totalizar depreciación acumulada, muebles y útiles. Este es su total. Siguiente paso. Se hace a partir del libro mayor, se diseña el balance de comprobación. ¿Cómo es eso? Se utiliza esta estructura. Acá se pone todas las cuentas. Acá se habilita dos columnas y ese va a ser el balance de sumas. Y al lado se habilita dos columnas y ese va a ser el balance de saldos. En el balance de sumas debe ir la cuenta debe y haber. Y en el haber, en el balance de saldos deben ir las columnas deudor y acreedor. Esto es para cambiar nomás el nombre, para no repetir otra vez, debe y haber. Entonces se le llama importe deudor y a esto importe acreedor, o columna deudor y columna del acreedor. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, agarramos por ejemplo caja. Entonces nos vamos a nuestro libro mayor de caja. Acá está. Y el total en el debe es 199.054.550. Entonces 199.054.550. Mientras que en el haber la cuenta caja es 95.436.825 y acá está 95.436.825. Y así se va haciendo toditas las cuentas. Entonces, acá por ejemplo no cabe todo en esta página, entonces se usa transporte, se continúa en la siguiente página. Descuento concedido. Todas las cuentas del libro mayor deben figurar acá en el balance de sumas. Entonces, una vez que nosotros hayamos traído todos los valores del libro mayor, en este caso de nuestras cuentas T, en su lugar correspondiente, totalizamos. Y la suma de estos debe ser igual. ¿Por qué debe ser igual? Porque recuerdan ustedes que cada asiento contable tenía que dar, nosotros teníamos que controlar para que dé importes iguales. Y bueno, entonces lo que nosotros estamos trasladando acá es simplemente la suma de los totales de esas cuentas.
utilizada. Correcto. Totalizamos acá y procedemos a completar la parte de la columna saldos. ¿Y cómo es eso? Y se quita. Por ejemplo, caja. El saldo deudor es mayor que el saldo acreedor, o sea, del AVE, ¿verdad? Entonces hace 199.054.550 menos 95.436.825 y el saldo es deudor. Entonces, 103.000 y algo, este es su saldo. La misma cosa acá. Acá es 0, en el haber hay 109 millones. 109 millones menos 0, saldo acreedor y se pone en la columna acreedor. Este acá, por ejemplo, IVA 10% es 9.675.000, que es el valor mayor en relación a esto, se le resta 9.231.000. La diferencia es un saldo acreedor. ¿Por qué? Porque hacia acá lo que sobra. Por lo tanto, 443.363 va en la columna acreedor. Y así sucesivamente hasta completar depreciación acumulada de muebles útiles, y luego se suman nuevamente las columnas y nuevamente el total de ambas columnas deben ser iguales. O sea, tiene que haber igualdad. Correcto. Siguiente paso. Clasificamos las cuentas. ¿Para qué? Para saber si es cuenta patrimonial o el resultado. ¿Y para qué eso? Nosotros sabemos que cuando nosotros clasificamos una cuenta como patrimonial, todas esas cuentas tienen que ir en el balance general. Y si nosotros marcamos como cuenta de resultado, esas cuentas deben ir en el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultado. Muy bien. Acá ya clasificamos todo y procedemos. Entonces, cuenta caja. Procedemos a diseñar los estados financieros. Entonces, el balance general tiene todo su formato. El estado de resultado tiene todo su formato. ¿De dónde completamos? Por ejemplo, el balance general. Nosotros pues caja habíamos marcado como cuenta patrimonial. Acá está, caja, cuenta patrimonial. Por lo tanto, tiene que ir en el balance general. ¿Y cómo sabemos dónde va? Y como cuenta patrimonial, como caja es cuenta patrimonial, es del activo, y acá su saldo luego tiene en la parte izquierda, o sea, en la columna de deuda. Y eso es más lo que se respeta. O sea, acá ya me dice dónde va a ir. Como yo marqué esto como cuenta de resultado, de cuenta patrimonial, tiene que ir en el balance hacia la izquierda. Y eso es lo que pasa. Caja, este monto. La misma cosa ocurre con esto. Acá lo que es raro es este. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos en previsión por faltante de inventarios en nuestro balance de saldos, fíjense un poco. Previsión por faltante de inventario. Acá está, cuenta patrimonial, dice. O sea, tiene que ir en el balance general. Y yo miro previsión por faltante para faltante de inventario y está en la columna acreedor. Nosotros dijimos que esto es como una cuenta del pasivo transitoria, dijimos, y el pasivo pues está a la derecha de nuestro balance. Entonces tendría que ir acá previsión en esta parte. Pero ¿qué ocurre? Nosotros colocamos acá. ¿Por qué eso? Porque la cuenta previsión para faltante de inventario es una cuenta regularizadora del activo. ¿Qué quiere decir eso? En vez de colocar en esta parte, se muda de columna en su presentación, y al mudar de columna entonces pasa con signo menos. La misma cosa ocurre con depreciación acumulada, depreciación acumulada, depreciación acumulada.
estas cuentas son clasificadas como cuentas regularizadoras del activo. Su saldo, repito, su saldo en el balance de saldo está en el haber. Tendría que venir acá. Pero como son cuentas regularizadoras del activo, pasan a esta columna, pero ya acá pasan con el signo cambiado y pasan a restar. O sea, por ejemplo, mercadería, por ejemplo, menos este es su resultado. Este menos este y así sucesivamente. Muy bien. Trajimos todas las cuentas que nosotros marcamos como cuentas patrimoniales y procedemos al cierre. 155 millones. El ir a pagar total del pasivo, disculpen, el total del pasivo, este todavía no es ¿verdad? Vamos a explicar un poquito antes qué es lo que pasó acá. Hasta acá lo que nosotros trajimos. Hasta acá trajimos de nuestro balance de saldos. Todo. Este todavía no está. Después las cuentas del pasivo trajimos capital y reserva de revalúo. Eso es lo que están en nuestro balance de saldos. Correcto. Entonces, antes de cerrar, procedemos a diseñar el estado de resultados. La misma cosa hicimos. Solamente que en el estado de resultados, o sea, llamado también estado de pérdidas y ganancias, es más sencillo. No hay, por ejemplo, así cuentas regularizadoras del activo y eso, ¿verdad? Todo esto en nuestro balance de saldo están en la columna izquierda. O sea, tienen saldo deudor. Y todas estas cuentas tienen saldo acreedor. O sea, están en el haber. Muy bien. Entonces, nosotros encontramos en nuestro balance de saldo hasta acá. Depreciación, viene de uso. Toditos estos están ahí en nuestro balance de saldo. Y en esta parte, toditas estas cuentas están en nuestro balance de saldo. Sin problema. Entonces, antes de cerrar nuestro estado financiero, empezamos a cerrar el balance, el estado de resultados, el estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué hacemos? Sumamos desde acá hasta acá. Anotamos cuánto es el monto. Sumamos todito esto y da 98.750.175 y entonces hacemos. Y como recuerdan que dijimos que en el haber van registradas las cuentas de ingresos. Entonces, este es el total de ingresos que se tuvo en el año, en este caso en el mes de diciembre. Y el total que da acá es el total de gastos que se tuvo hasta esa fecha. Entonces se hace 98.750.175 menos lo que dio la suma hasta acá. Y da 17.321.670 por ahí, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra utilidad bruta. Y procedemos a calcular el impuesto. Entonces, hacemos también un asiento, ¿verdad? Pero eso ya está todo en el material, ya es más fácil mirar desde ahí. Y nuestro asiento va a ser impuesto a la renta empresarial, y eso se pone acá en el estado de pérdidas y ganancias, y en nuestro balance general iré a pagar 1.732.165. Muy bien, ya hicimos esos dos. Correcto. Seguimos el cierre de nuestro estado de resultados. Entonces, acá escribimos impuesto a la renta empresarial, este monto. Y volvemos a sumar. Solamente que ahora ya sumamos desde aquí hasta acá. O sea, ya le incluimos también el impuesto. Y volvemos a hacer la resta. 98.750.175 que corresponden a todos los ingresos del ejercicio 2019 menos el total que nos dio hasta acá. Y la diferencia es 15.589.503. Entonces, eso se llama ingreso neto. Escribimos acá. ¿Para qué? Para que la suma de ambos sean iguales. Entonces, si se dan cuenta, acá es 98.750.175 y acá es
98.750.175, vaya yo, porque ese feo que está ahí tapa el 175, ¿verdad? Bueno, ya está cerrado el estado de pérdidas y ganancias. Nos falta cerrar nuestro balance general. Recuerdan que acá habíamos puesto ir a pagar, entonces totalizamos nuestros pasivos y este mismo resultado, este ingreso neto de nuestro estado de pérdidas y ganancias, llevamos en nuestro balance general con el nombre de resultado del ejercicio, debajo de reservas, en este caso debajo de reservas revalúo, el mismo monto. Totalizamos nuestro patrimonio neto, sumamos todo nuestro activo, 155.438.524, y acá sumamos el total del pasivo más el total del patrimonio neto, y eso debe ser igual a nuestro total de activos. Y ahí se cierran los estados financieros básicos de una empresa. Con esto entonces cerramos nuestra unidad, nuestro material de apoyo de la unidad 6 en la disciplina contabilidad de la carrera Ingeniería en Informática Empresarial. Muchas gracias por la atención y espero que les sirva de algo para su aprendizaje.